Nunca pensé que el día del funeral de mi esposo, el hombre con quien compartí casi 50 años de vida, yo no sería capaz de llorar. No porque no lo amara, no porque su ausencia no me desgarrara por dentro, sino porque algo más fuerte que el dolor empezó a arderme en el pecho cuando vi a mi nuera mirar el reloj por 10ª, quizá 20ª vez, con una impaciencia que no encajaba con el aire solemne de la iglesia. Era como si estuviera esperando que el entierro terminara, no para irse a casa, sino para ir a otro lugar, un lugar donde, intuía yo, no quería que nadie la siguiera. Mi hijo estaba destrozado. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada, el cuerpo rígido como una estatua, pero aún así, entre sollozos, lanzaba miradas rápidas hacia su esposa, como si tratara de descifrar qué significaba esa inquietud. Ella, en lugar de consolarlo, le daba palmaditas mecánicas en el brazo. Movía el pie. Tocaba la pantalla del teléfono. Miraba otra vez el reloj. Mi marido aún no había sido sepultado, y ella parecía contar los minutos para marcharse. Fue entonces cuando lo sentí. Ese escalofrío que solo aparece cuando la vida está a punto de mostrarte algo que quema, algo que rompe, algo que ya no puede seguir oculto. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El ataúd descendía lentamente cuando mis ojos volvieron a posarse en ella. Su expresión no era de tristeza, ni siquiera de incomodidad. Era nerviosismo, como si tuviera miedo de llegar tarde a una cita importante. Una cita que no podía posponerse ni siquiera por la muerte de su suegro. Mi intuición, esa voz que se afina con los años y los golpes, empezó a gritarme por dentro. Algo no está bien. Algo está fuera de lugar. Algo que todos pasan por alto, excepto tú. Durante la misa, mi mente viajaba entre dos mundos. El duelo por mi esposo, un hombre complejo, imperfecto, pero mío, y la inquietud creciente de que mi nuera ocultaba algo urgente. Sus dedos no dejaban de moverse, como si cada segundo perdido fuera una amenaza. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras, ella ya tenía la cartera entre las manos. ¿A dónde vas?, le susurró mi hijo, aún con lágrimas frescas. «A estirar las piernas», respondió ella sin mirarlo. Era mentira. Lo supe de inmediato. Se escabulló entre la gente, con pasos apresurados que trató de disimular. Yo la seguí con la mirada, hasta que tomó la salida lateral del cementerio. Y ahí lo supe. Tenía que seguirla. No dije nada a nadie, ni siquiera a mi hijo, que estaba arrodillado frente a la tumba recién cubierta. Me alejé en silencio, con el corazón pesado y las manos heladas. Parecía una anciana más que necesitaba aire, pero por dentro era una mujer en pie de guerra. La vi avanzar por el sendero de grava, mirando hacia los costados como si temiera que alguien la observara. Caminaba rápido, demasiado rápido para hacer un simple paseo. Cuando creyó estar sola, sacó el teléfono y marcó un número. Su voz, aunque baja, tenía un tono de urgencia que jamás le había escuchado. «Ya salí», dijo. «Estoy en camino». Mi corazón se tensó. ¿En camino a dónde? Justo después del funeral del hombre que supuestamente respetaba. La seguí a una distancia prudente. Los años me habían quitado velocidad, sí, pero me habían regalado paciencia. Y la paciencia es el arma más eficiente cuando se busca la verdad. Ella salió del cementerio y dobló por una calle angosta. Un taxi se detuvo frente a ella. Abrió la puerta sin dudar y subió. Yo apreté los dientes. Si se iba en taxi, podía perderla. Pero la vida, cuando quiere que descubras algo, te extiende la mano. Un segundo taxi venía justo detrás. Levanté el brazo. ¿La sigue usted?, le pregunté al chófer, señalando el vehículo que ya arrancaba. El hombre me miró por el espejo. ¿Problemas, señora? Necesito respuestas, respondí. Solo sígalo. Él no preguntó más. El taxi avanzó por calles que no me eran familiares. Mi nuera miraba constantemente por la ventanilla trasera, vigilante. Yo me agachaba cada vez que su cabeza giraba. Después de 15 minutos, el taxi de ella se detuvo frente a un pequeño edificio gris, de esos que no llaman la atención porque parecen parte del paisaje. «Aquí es», dijo el chófer.
Le pagué rápido y bajé. No me acerqué demasiado. Me escondí tras un árbol mientras ella descendía del taxi, mirando su reloj una vez más. Tocó un timbre sin dudar. La puerta se abrió. Un hombre la recibió. Pero no era cualquier hombre. No era alguien que ella debería visitar el mismo día del funeral de su suegro. No era alguien que justificara su impaciencia, ni su ansiedad, ni su urgencia. Era un hombre joven, atractivo, con la sonrisa ladeada y la camisa mal abotonada, como si se hubiera vestido deprisa. Ella entró sin decir palabra. Él la tomó del brazo con una familiaridad que me revolvió el estómago. La puerta se cerró detrás de ellos. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Me apoyé en el árbol. Por un momento creí que el mundo giraba demasiado rápido para mí. Allí estaba, con el corazón todavía sangrando por la muerte de mi esposo, y ahora descubriendo que, mientras lo enterrábamos, mi nuera se apresuraba para reunirse con otro hombre. Pero lo peor no fue descubrir que mi nuera tenía una relación clandestina. Lo peor fue lo que escuché cuando me acerqué a la ventana entreabierta del edificio. La voz de ella, quebrada por la prisa. Tenía que venir. Él murió hoy. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que todo salga a la luz. Y la voz de él, baja, grave, peligrosa, tranquila. Mientras nadie encuentre el documento, estamos a salvo. Mi respiración se cortó. ¿Documento? ¿A salvo de qué? ¿Y entonces? ¿La vieja sospecha algo?, preguntó el hombre. No, respondió ella con desprecio. Es demasiado ingenua. Yo cerré los ojos. No sabía si llorar o si arder. Pero dentro de mí, algo se quebró definitivamente. Y lo que nació en su lugar fue fuego. Me quedé allí, pegada a la sombra del edificio gris, sintiendo cómo el frío de la pared atravesaba mi espalda. La palabra ingenua retumbaba en mis oídos como un insulto personal, pero también como un recordatorio brutal. Ellos creían que no era capaz de ver más allá de mi propio dolor, pero no sabían quién era yo en realidad. No sabían lo que una mujer de 69 años es capaz de hacer cuando el mundo intenta destruir lo poco que le queda. No sabían que mi intuición nunca me había fallado. Me acerqué un poco más, con el corazón palpitando fuerte. La ventana entreabierta era una grieta por donde se escapaba la verdad. Nunca pensé que me vería espiando como una criminal en la penumbra, pero allí estaba, respirando despacio para no hacer ruido, sabiendo que un solo movimiento en falso podría ponerlo todo en riesgo. Dentro, escuché pasos, voces tensas, un murmullo angustiado. Quise acercarme aún más, pero justo en ese instante, un coche frenó bruscamente en la esquina. Me oculté detrás de un contenedor de basura mientras un hombre bajaba del vehículo. Observó a ambos lados de la calle como si buscara algo, o alguien. Mi corazón se encogió. Lo reconocí. Era Julián, vecino de mi nuera. Un hombre siempre demasiado amable con ella, siempre demasiado disponible, siempre demasiado cerca. No podía ser casualidad. Él tocó el timbre y la puerta se abrió de inmediato, como si lo esperaran. Entró sin dudar. Mi respiración se cortó. 3 personas reunidas en un lugar clandestino. Mi nuera, un hombre desconocido, Julián. ¿En qué estaban metidos? Esperé un par de minutos para asegurarme de que nadie entrara o saliera. Luego, con mucho cuidado, caminé alrededor del edificio buscando otra ventana, otra rendija, cualquier punto de acceso para entender qué estaba ocurriendo. Encontré una escalera lateral que llevaba a un pequeño rellano. Desde ahí había una ventana alta, con la cortina apenas corrida. Me subí lentamente, apoyando las manos en la pared áspera. Mis rodillas protestaron. Ya no tenía 20 años, pero la urgencia me dio fuerza. Cuando logré asomarme, vi una escena que hubiera deseado borrar de mi memoria para siempre. Mi nuera lloraba, no por pena, no por remordimiento. Lloraba de miedo. «Tenemos que parar», decía ella histérica. «Si alguien encuentra ese documento, estamos acabados, acabados». El hombre joven golpeó la mesa con fuerza. «Ya te dije que nadie lo va a encontrar si tú mantienes la boca cerrada». Ella negó con la cabeza, desesperada. «Su esposa es una vieja terca, sospecha de mí. La vi mirándome en el funeral. Sé que me siguió». Mi corazón se aceleró. Ella sabía, o al menos lo intuía. «No exageres», intervino Julián, con su voz suave, casi paternal.
Esa mujer está devastada por la muerte del viejo. No va a descubrir nada. Sentí un nudo en la garganta. El viejo, así llamaban a mi esposo. El hombre que acabábamos de enterrar. Mi nuera respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Y si revisan las cuentas? No lo harán, dijo el joven. Todo está a tu nombre. Él confió demasiado en ti. Mi mundo se detuvo. ¿Cuentas a su nombre? ¿Mi esposo confiando demasiado en ella? No entendía nada, y al mismo tiempo empezaba a entender demasiado. Me deslicé hacia abajo lentamente, temiendo caer por el temblor de mis piernas. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Caminé hasta el final de la calle y me apoyé contra una pared. No podía llorar. El shock era demasiado fuerte para permitir lágrimas. La muerte reciente de mi esposo ya pesaba como una piedra en mi pecho, pero ahora se sumaba algo más, la traición. Y lo peor era que todavía no sabía el alcance de esa traición. De pronto, recordé algo. Hace 3 semanas, 2 días antes de que mi esposo falleciera, lo vi hablando con mi nuera en la cocina. No discutían, pero había tensión. Él tenía un sobre en la mano. Cuando me acercaron, ella sonrió de un modo que hoy entendía perfectamente. No era una sonrisa, era una máscara. Y el sobre desapareció. Lo busqué la noche que él murió, cuando no podía dormir de la angustia. Revisé cajones, su escritorio, incluso su chaqueta. Nada, como si ese sobre se hubiera evaporado. Ahora entendía que ese documento del que hablaban era ese mismo sobre. Y lo peor, si mi esposo se lo había dado a ella, no había sido por confianza, había sido por presión, por miedo, por algo que él sabía y que yo jamás imaginé. Mis manos empezaron a temblar, pero no de miedo, de determinación. Tenía que saber qué contenía ese documento. Tenía que saber cuánto daño habían hecho. Tenía que saber qué papel había jugado mi nuera en los últimos días de vida de mi esposo. Y sobre todo, tenía que saber si su muerte fue realmente natural. Regresé al edificio. No podía quedarme mirando desde afuera. Necesitaba escuchar más. Necesitaba pruebas. Caminé despacio hacia la parte trasera, donde una vieja puerta metálica parecía llevar al sótano. Me agaché y miré a través de una rejilla oxidada. Se escuchaban voces, pero muy lejos. Entonces, de pronto, la puerta principal del edificio se abrió. Me escondí tras un contenedor, con el corazón golpeando mi pecho. Mi nuera salió primero. Tenía el rostro tenso, los ojos hinchados, la respiración agitada. Caminó rápido, mirando a todos lados. Julián salió detrás de ella, hablando en voz baja. «Cálmate. Nadie sospecha nada». Ella lo empujó. «Te equivocas. Su esposa sospecha». Julián apretó los dientes. «¿Qué quieres que haga? ¿Que la elimine también?» Mi sangre se congeló. Mi respiración se detuvo. No escuché mal. Lo había dicho claramente. Ella lo miró horrorizada. «Cállate. ¿Estás loco?» «No tanto como tú», contestó él. Se alejaron discutiendo. El tercer hombre salió minutos después, cerrando la puerta tras de sí. Cuando los vi desaparecer calle abajo, lo tuve claro. Esto no era un simple romance clandestino. No era un error de pareja. No era un malentendido. Era una conspiración. Y yo estaba en peligro. Ese documento podía ser la clave. Caminé de regreso al cementerio. Necesitaba estar sola entre lápidas y árboles viejos. Necesitaba hablar con mi esposo, aunque fuera en silencio. «¿Qué me ocultaste?», susurré frente a su tumba recién cubierta. «¿Y por qué tu nuera está involucrada?». El viento sopló con fuerza. Una flor cayó de la lápida. Era como si él intentara decirme algo, desde donde fuera que estuviera. Y en ese momento lo decidí. No voy a quedarme quieta. No voy a ser ingenua. No voy a ser víctima. Voy a descubrirlo todo, hasta el último hilo, hasta la última mentira. Porque lo que escuché hoy apenas fue el comienzo. Regresé a casa caminando despacio, como si mis piernas ya no fueran capaces de sostener el peso de todo lo que acababa de descubrir. Pero no era cansancio físico. Era el peso de una verdad que se insinuaba desde años atrás, pero que yo había preferido ignorar. Y ahora, por primera vez, cada recuerdo que creía enterrado empezaba a moverse dentro de mí, inquieto, reclamando atención. Apenas crucé la puerta, sentí la ausencia de mi esposo como una sombra fría.
Su taza aún estaba sobre el aparador, donde la dejé días atrás, sin atreverme a moverla. La casa olía a él, a su colonia suave, a su café recién hecho, a su silencio. Me apoyé en la mesa y respiré profundamente, dejándome inundar por la nostalgia, pero también por algo más oscuro. Si mi nuera estaba involucrada en algo grave, si había un documento que necesitaban ocultar, si 3 personas se reunían a escondidas justo el día del funeral, entonces mi esposo no solo había muerto. Había dejado atrás un misterio, uno que yo, su esposa, nunca vi venir. Caminé hasta su estudio, la habitación que siempre consideró su santuario. A nadie le gustaba entrar allí, ni siquiera mi hijo. Era un espacio lleno de libros antiguos, fotografías descoloridas y cuadernos donde él escribía pensamientos que jamás compartió conmigo. Siempre creí que esa reserva emocional formaba parte de su personalidad. Ahora me preguntaba si era algo más. Encendí la luz y por primera vez desde su muerte abrí cada cajón deliberadamente. La madera crujía como si se quejara. Encontré facturas viejas, lápices sin punta, cartas que yo misma le había escrito décadas atrás, pero nada que explicara el contenido del misterioso documento desaparecido. Hasta que abrí el tercer cajón. Allí estaba, un pequeño llavero metálico que yo jamás había visto. Uno con un número grabado, 124B. Mi corazón dio un vuelco. Era la llave de un casillero. Y no uno cualquiera. Me senté en la silla donde él se sentaba a leer todas las noches. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran, buscando pistas. Recordé la última semana de vida de mi esposo. Había estado extraño, tenso, mirando su celular más de lo normal. A veces me pedía que lo dejara solo unos minutos. Otras salía a caminar sin dar explicaciones. Y una noche, sin que él supiera que lo observaba, lo vi guardar un sobre amarillo en el tercer cajón. El sobre. El mismo que desapareció después. El documento. No pude evitar un escalofrío. Algo dentro de mí gritaba que ese casillero podía contener la verdad. Pero antes de enfrentar lo desconocido, tenía que entender algo que llevaba años evitándolo. Mi esposo tenía secretos. Secretos que nunca compartió conmigo. Secretos que por alguna razón involucraban a mi nuera. O ella se había metido dentro de ellos. Y entonces, como una ola que regresa sin aviso, un recuerdo de hace 15 años me golpeó. Fue el día en que descubrí, sin querer, que mi esposo tenía una cuenta bancaria que yo no conocía. En ese entonces no le di importancia. Dinero para emergencias, me dijo. Pero cuando le pregunté la cantidad, titubeó. Dijo un número, pero su voz tembló de manera imperceptible. Le creí porque era el hombre de mi vida. Le creí porque no quería desconfiar. Pero ahora ese temblor tenía otro significado. De pronto escuché un ruido en la puerta, una llave entrando. Sentí que el corazón se me paraba. Me escondí detrás del biombo del estudio, conteniendo la respiración. La puerta principal se abrió lentamente. No era mi hijo. No era nadie conocido. Pasos suaves, decididos. Una silueta moviéndose con familiaridad por mi casa, como si supiera exactamente a dónde dirigirse. Me asomé apenas. Casi se me cayó el alma al suelo. Era Julián. El mismo Julián que había salido del edificio clandestino. El mismo hombre que había insinuado eliminarme. Estaba dentro de mi casa. Adentro. Y no estaba buscando a nadie. Estaba buscando algo. Lo vi caminar directo al estudio, al tercer cajón del escritorio, al lugar donde antes estuvo el sobre. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente se afiló. Él abrió el cajón, revisó rápido y murmuró: «¿Dónde lo escondiste, viejo bastardo?» Mi sangre hirvió. Mi esposo jamás le habría dado acceso a nuestra casa. Él tenía llave, porque alguien se la había dado. Mi nuera. La rabia me subió a la garganta. Pero entonces Julián sacó su teléfono y marcó. «No está», dijo. La vieja lo movió. Pausa. Sí, la esposa. Alguien tuvo que hacerlo. Pausa. No creo que sospeche tanto. Aún. Quise salir y gritarle, enfrentarlo, empujarlo fuera de mi casa. Pero no podía arriesgarme. Él era joven, fuerte, sin escrúpulos. Yo solo tenía mi inteligencia y años de experiencia callada. Así que esperé. Julián revisó un par de cajones más, frustrado.
Finalmente, se fue. Lo escuché cerrar la puerta. Esperé 2 minutos, 3, 4. Luego salí de mi escondite con las piernas temblando. Me miré en el espejo del estudio. No era la viuda rota que ellos imaginaban. No era la mujer ingenua que ellos subestimaban. Era una mujer que acababa de encontrar la llave, literal y figuradamente, del misterio. Tomé el llavero metálico y cerré el puño sobre él. Sabía exactamente a dónde ir primero, a la estación de almacenamiento del centro. Recordé que mi esposo solía pasar por allí cada vez que iba al banco. Me decía que era un desvío sin importancia. Yo, enamorada, no investigaba. Ahora entendía que cada desvío tenía un propósito. Guardé la llave en mi bolso. Respiré hondo y salí de casa. Mientras caminaba por la calle, sentí por primera vez en días una claridad punzante, una energía que no había sentido desde que era joven. Ya no tenía miedo, tenía un objetivo. Y tenía algo más, la certeza absoluta de que lo que encontraría en ese casillero no solo revelaría la verdad sobre mi nuera, sino también la verdad sobre mi matrimonio y sobre la muerte de mi esposo. El camino hacia la estación de almacenamiento me pareció más largo que nunca, aunque la distancia real fuera poca. Cada paso resonaba en mi cabeza como si caminara por un túnel oscuro, donde las paredes estaban hechas de recuerdos distorsionados. No sabía qué iba a encontrar dentro de ese casillero, pero en mi pecho ardía la sensación de que mi vida estaba a punto de dividirse en dos, antes y después de abrirlo. Cuando llegué, el guardia de seguridad apenas levantó la vista al verme. El lugar estaba casi vacío, silencioso, con ese olor característico a metal viejo y humedad retenida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con tono mecánico. Tengo un casillero aquí, respondí, mostrando la llave con el número 124B. El hombre me indicó el pasillo del fondo. Mientras caminaba, mis pasos resonaban como si fueran ajenos, como si yo solo observara a una mujer de 69 años que avanzaba hacia un descubrimiento que podría romperla o reconstruirla. No lo sabía. El casillero estaba donde me habían dicho, al final del pasillo, en una esquina poco iluminada. La luz parpadeante hacía que la sombra del candado se moviera como si respirara. Tragué saliva, sostuve firme la llave y la inserté en la cerradura. El clic metálico fue tan fuerte dentro de mí que casi me dolió. Abrí la puerta. Adentro solo había una caja de cartón marrón, vieja pero intacta, como si hubiera sido colocada allí hacía poco. La tomé con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. La llevé a una mesa cercana. Respiré hondo 3 veces y levanté la tapa. Lo primero que vi fue una carpeta verde con el nombre de mi esposo escrito a mano. Su letra. Tuve que sentarme. Abrí la carpeta, y el mundo, tal como lo conocía, cambió. Había fotografías, algunas muy antiguas. En varias aparecía mi nuera, pero no como yo la conocía ahora. No, mucho más joven. Quizá 16, 17 años, junto a mi esposo. Mi piel se erizó. El aire se volvió denso. ¿Desde cuándo la conocía? ¿Por qué jamás me lo dijo? Había recibos de transferencias bancarias hechas a nombre de ella, desde años antes de que se casara con mi hijo. Recibos mensuales, algunos de sumas pequeñas, otros alarmantemente altos. Mi mano tembló. Luego encontré una carta, arrugada, con manchas que parecían lágrimas o humedad vieja. La abrí con un nudo en el estómago. No puedo seguir haciéndolo. No quiero que ella lo descubra. No puedo tener esto en mi conciencia. A veces siento que estoy destruyendo mi propio hogar. La firma era de mi esposo. Sentí que mi corazón se detenía. La carta no tenía fecha, pero el sobre que la contenía tenía un sello postal de 7 años atrás. 7 años. 7 años de pagos, de cartas, de fotos. La traición de mi nuera ya no era solo suya. Mi esposo estaba involucrado. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Debajo de la carpeta había otra caja más pequeña. Dentro, un cuaderno azul. Lo abrí con manos temblorosas. Era un diario, el diario de mi esposo. Leí algunas líneas al azar. Ella volvió a amenazarme. Dice que si no sigo pagando, irá con Elena. No puedo permitir que mi esposa sospeche. Elena no merece saber esto. La destruiría. No puedo pedir ayuda. Estoy atrapado.
Sentí un golpe en el pecho. Mi esposo estaba atrapado. Amenazado. ¿Amenazado por quién? Seguí leyendo, hasta que encontré la frase que me arrancó el aire. Su hija merece un mejor futuro. No puedo fallarle como fallé antes. Mi vista se nubló. ¿Su hija? ¿De quién hablaba? Busqué más. Pasé páginas con desesperación. Y entonces lo encontré. Un acta de nacimiento. Me quedé helada. El nombre de la madre estaba tapado con un marcador negro, pero el nombre del padre, el padre, era mi esposo. Y la fecha de nacimiento coincidía exactamente con la edad de mi nuera. Me llevé la mano a la boca, conteniendo un grito. Mi nuera era hija de mi esposo. 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 Las palabras se repetían en mi mente como un eco insoportable. Me faltó el aire. Mis manos sudaban. Mi cuerpo temblaba. La traición era tan grande, tan retorcida, tan devastadora, que parecía imposible de procesar. Mi esposo, el hombre con quien compartí medio siglo de vida, había tenido una hija antes de conocerme. Nunca me lo dijo. Nunca mencionó nada. Y esa hija, esa joven, terminó casándose con nuestro hijo, mi propio hijo. Se había casado con la mujer equivocada, con su hermana, con alguien que llevaba en la sangre el mismo nombre que él. Era incesto, era una tragedia, una bomba que, tarde o temprano, debía explotar. Mi esposo lo sabía, lo supo siempre, y trató de impedirlo, pagando. Pagando para mantener a esa mujer lejos, pagando para callar, pagando para ocultar la verdad. Pero ella volvió, ella sedujo, ella se integró en la familia, ella destruyó el hogar desde adentro. Y mi esposo, culpable, vencido por su propio pasado, cayó. Cayó hasta el día que murió. Sentí un temblor en mis labios. ¿Fue culpa de mi esposo? ¿Fue una conspiración de ella? ¿Fue una coincidencia retorcida? ¿O fue algo mucho más oscuro? Seguí leyendo el diario. Última entrada. No puedo más. Si algo me pasa, la verdad está en el documento. Elena debe saberlo. Me derrumbé en la silla. Las lágrimas finalmente salieron. No solo me había dejado viuda, me había dejado una verdad imposible de sostener. Mi hijo, mi propio hijo. No podía saberlo así, no podía destruirlo de esta manera, pero tampoco podía permitir que esta mentira siguiera creciendo. Tenía que hablar con él, tenía que prepararlo, tenía que vengarlo. A él, a mí misma, a la familia que mi esposo, con sus silencios, había condenado sin querer. Tomé la carpeta, el diario, el acta, y cerré la caja. No sabía cómo iba a decirle todo esto a mi hijo, pero sí sabía algo. Mi nuera ya no era solo una amenaza, era un peligro, y debía enfrentarla. No por rabia, no por celos, no por dolor, sino porque ahora sabía quién era ella realmente, y lo que era capaz de hacer. Salí de la estación de almacenamiento con la caja apretada contra el pecho, como si contuviera dinamita. Quizá era exactamente eso, una bomba capaz de destruir familias, identidades, recuerdos, vidas completas. Mientras caminaba hacia mi casa, sentía que cada paso me acercaba más al borde de un abismo emocional del que no sabía si podría regresar. Mi esposo me había engañado durante años, me había ocultado una hija, y esa hija había terminado casándose con nuestro hijo. No sabía si sentir rabia, asco, compasión o una tristeza tan profunda que partiera mis huesos. Lo único claro era que esta verdad no podía enterrarse otra vez, no después de ver a mi nuera conspirar, no después de escuchar planes susurrados para destruirme, no después de ver a un desconocido invadiendo mi casa. Pero había algo que todavía no entendía. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué ese documento era ahora tan importante? ¿Y por qué mi esposo temía que yo lo descubriera? La carpeta no contenía nada ilegal, excepto la verdad, su verdad, la de ella, la de mi hijo. Pero al llegar a casa, al dejar la caja sobre la mesa del comedor, supe con absoluta certeza que había algo más, algo que él no alcanzó a escribir, algo que el documento sí revelaba, algo que podía explicar la tensión eterna entre mi esposo y mi nuera. Y entonces, sin querer, recordé una escena que había borrado de mi memoria. 3 meses antes de que mi esposo muriera,
Lo vi llegar a casa alterado, sin aliento, como si hubiera corrido. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que solo había tropezado con una noticia desagradable. No quiso explicarlo. Se encerró en el estudio durante horas. Esa noche, mientras dormía, murmuró un nombre. El nombre de ella, de mi nuera. Respiré hondo y me obligué a abrir la caja de nuevo. Extendí el contenido sobre la mesa. Fotografía tras fotografía, carta tras carta, recibo tras recibo. En cada una de ellas, el pasado me gritaba que no había visto lo evidente. Saqué la carpeta verde y la volví a examinar. Esta vez no buscaba fechas ni números. Buscaba intenciones. Buscaba miedo. La carta en la que mi esposo decía sentirse atrapado. ¿Por qué no la entregó a un abogado? ¿Por qué no cortó la relación de raíz? ¿Por qué no me lo dijo? Porque tenía miedo. Miedo de que, si yo lo sabía, la familia se derrumbaría. Miedo de perderme. Miedo de destruir a nuestro hijo. Miedo de que lo juzgara. Pero el miedo más grande era otro. Mi nuera. Ella no solo había chantajeado a mi esposo, había logrado casarse con nuestro hijo sin que nadie sospechara nada. Y ahora estaba desesperada porque el documento podía destruirlo todo. Todo lo que ella construyó. Todo lo que mi esposo ocultó. Todo lo que mi hijo creía conocer. Y entonces, mientras revisaba una hoja amarillenta, algo me quemó los ojos. Un desglose bancario. Una transferencia. Fecha reciente. Muy reciente. Un pago hecho 2 semanas antes de que mi esposo muriera. No tenía sentido. No podía tener sentido. ¿Por qué seguir pagando si ella ya estaba dentro de la familia? ¿Por qué pagar justo antes de morir? A menos que el pago no fuera para ella, sino para el hombre del edificio clandestino, o para Julián. Mi corazón latió tan fuerte que tuve que sentarme. Mi esposo no solo estaba arrepentido, estaba amenazado, y quizá, muy probablemente, estaba en peligro. Tomé el diario azul, busqué la última página. La letra temblaba, algo inusual para él. Creo que no saldré de esta. Si Elena lee esto, ya será tarde. Lo siento. Intenté protegerlos, intenté reparar mi error, pero regresaron, y ahora ya no puedo detenerlos. Mi piel se erizó. ¿Detener qué? ¿Detener a quién? Leí la frase otra vez, y otra vez, hasta que entendí lo obvio. Mi esposo no murió de causas naturales, o al menos, no murió sin ayuda. Mi respiración se cortó. Mi esposo había tenido síntomas repentinos, sí, dificultad para respirar, cansancio extremo, mareos. Su muerte fue explicada como un paro cardíaco inesperado, pero el médico no hizo autopsia. Mi hijo no la pidió. Yo estaba tan devastada que no pude pensar. ¿Y si alguien lo aceleró todo? ¿Y si alguien se aseguró de que él no viviera lo suficiente para contarme la verdad? ¿Y si ese documento era la sentencia de muerte de mi esposo? El horror llenó mi pecho. Dios mío, ¿habían matado a mi esposo? Entonces escuché mi propia voz susurrar. Ella tenía acceso a su comida, a sus medicinas. Ella venía todos los días. Me tapé la boca. Era demasiado doloroso pensar lo que mi intuición ya señalaba. Pero antes de seguir, antes de caer en un pozo aún más profundo, recordé que debía cumplir con algo que prometí. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Sequé mis lágrimas y respiré hondo. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba conectar las piezas. Entonces recordé algo que había pasado desapercibido. La noche antes de morir, mi esposo me llamó desde el estudio. Su voz temblaba. Quería decirme algo importante. Elena, si mañana no amaneciera, no digas tonterías. Lo interrumpí. No son tonterías. Quiso continuar, pero se detuvo. Se le cortó la voz. Miró hacia la puerta, hacia donde mi nuera estaba entrando con una taza de té. La taza que mi esposo bebió entera. La última que tomó. Mi piel se erizó. Subí la vista hacia la foto de la boda de mi hijo y mi nuera, en la repisa. Ella sonriendo, él feliz, mi esposo detrás, con una expresión rara, casi forzada, como si supiera que estaba cometiendo el error más grande de su vida, porque estaba permitiendo que la verdad entrara para siempre en nuestra familia.
la verdad, el secreto, el pecado, la hija que nunca me dijo que tenía, la mujer que ahora podría haberlo matado. Y en ese momento lo entendí. No solo querían destruir la verdad, querían destruirme a mí. Y yo no estaba dispuesta a morir en silencio. Dormí mal aquella noche, si es que dormí en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la taza de té, la mano temblorosa de mi esposo llevándola a los labios, a mi nuera entrando a la habitación con esa sonrisa que ahora sabía que no era cariño, sino cálculo, y luego su frase interrumpida: si mañana no amaneciera. No era una metáfora, era un aviso. Un último intento desesperado de protegerme. Me levanté antes del amanecer. El silencio de la casa era tan denso que parecía tener peso propio. Tomé la caja con los documentos y me dirigí al comedor. Necesitaba estudiar cada detalle, cada nombre, cada fecha, ya no para comprender solo el pasado, sino para anticipar el futuro, porque ahora lo sabía. Ellos no iban a detenerse. Abrí nuevamente el diario azul. Las primeras páginas estaban llenas de culpa, las del medio, de miedo. Pero las últimas tenían otra cosa: terror y un nombre escrito varias veces, un nombre tachado, reescrito, vuelto a tachar, el nombre prohibido. Lo leí en voz baja, como quien pronuncia una maldición. Marina, mi nuera. Mi nuera era el nombre prohibido. Pero no era solo eso. Mi esposo había escrito: Marina no debe enterarse jamás. Si Marina descubre quién soy, todo se perderá. Marina está cerca. No puedo detenerla. Marina sabe más de lo que aparenta. Marina, mi hija, ¿qué he hecho? Cerré los ojos. Sentí un frío insoportable bajarme por la espalda. Mi esposo había vivido aterrorizado por ella, por la hija que nunca conoció realmente, por la mujer que un día apareció en nuestra puerta por casualidad, sonriendo, ofreciendo ayuda, diciendo que quería conocer mejor a su futura suegra. Nunca fue casualidad. Ella había ido tras él. Ella lo había buscado. Ella lo había encontrado. Y él, en lugar de confesar, en lugar de enfrentar la verdad, decidió pagar para que guardara silencio. Pagó durante años. Pagó incluso después de que ella se casara con nuestro hijo. Pagó hasta su último mes de vida. Pero Marina no quería dinero. Ella quería poder. Y ahora lo entendía todo. Seguí revisando la carpeta con manos temblorosas. Encontré una hoja doblada varias veces, como si mi esposo hubiera querido esconderla incluso de sí mismo. La abrí, temiendo lo que leería. Era un informe médico. Mi esposo tenía un tratamiento recetado para controlar una leve arritmia. Nada grave, nada preocupante. Tomaba pastillas desde hacía años, pastillas que yo solía darle, pero hace 3 meses, según el documento, su dosis fue duplicada sin autorización. Duplicada. Miré la firma del médico. No era su firma. Era una falsificación. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Si él tomó esa dosis duplicada, si consumió más medicación de la necesaria, si su corazón ya era delicado, no había necesidad de veneno. Solo hacía falta alterar la dosis. ¿Y quién tenía acceso a esas pastillas? Era una lista corta, muy corta. Mi hijo, que nunca tocaba las medicinas. Yo, que seguía el tratamiento al pie de la letra. Y ella, mi nuera, Marina. Ella era quien entraba y salía de la casa cuando quería. Ella era quien a veces preparaba el té. Ella era quien tomaba el pastillero sin pedir permiso. Ella. El aire desapareció de mis pulmones. Mi esposo no murió por azar. No murió por su enfermedad. No murió por cansancio. Murió porque alguien lo ayudó a morir. Murió porque alguien quiso callarlo. Murió porque alguien temía que él hablara. Y esa persona era Marina. Tenía que pensar. Tenía que moverse. Tenía que actuar. Tomé la caja y la guardé bajo una tabla suelta del piso, debajo del aparador del comedor. Nadie sabía de ese escondite excepto yo y mi esposo. Lo usamos durante años cuando guardábamos documentos importantes. Era poético, en un modo retorcido, que la verdad que él temió tanto ocultar ahora volviera a ese lugar. Cuando terminé de ocultar todo, escuché el sonido más indeseado del mundo, la puerta principal abriéndose. Me quedé congelada. «Hola», dijo la voz de Marina. Tragué saliva.
Respiré hondo. Me obligué a caminar hacia el pasillo sin mostrar miedo. Pero por dentro, mi cuerpo era un tambor vibrante. «Ah, está aquí», dijo ella al verme. «Vine a ver cómo seguías». Su sonrisa era impecable, su voz suave. Pero ahora que conocía la verdad, esa suavidad me parecía veneno. «Estoy bien», respondí. «¿Dormiste?», preguntó, analizando mi cara como si buscara grietas. «Un poco», mentí. Ella entró sin pedir permiso, como siempre. Caminó hacia la cocina, abrió la nevera, tomó un vaso de agua, como si la casa fuera suya. Yo la seguí con la mirada, con una mezcla de horror y determinación. Ella tomó el vaso, bebió un sorbo y luego dijo, casualmente, «Te vi salir ayer. ¿Dónde estuviste?». Mi corazón se detuvo. Ella sabía, ella me había vigilado. «Necesitaba caminar», respondí. «¿Hasta el cementerio?». «Más lejos». Sus ojos se clavaron en los míos. «¿Hasta dónde?». Yo mantuve la mirada firme. «Hasta donde necesitaba ir». Ella sonrió. Fue una sonrisa lenta, controlada, casi triunfal. Una sonrisa que decía, «Sé más de lo que crees». «Qué bien», respondió. Caminando se aclaran muchas cosas. Su tono llevaba una amenaza escondida. Yo incliné la cabeza. «Sí, muchas cosas». Nos miramos en silencio. Dos mujeres, dos secretos, pero solo una de nosotras sabía que la otra era un peligro mortal. Finalmente, ella dejó el vaso en la mesa y dijo, «Bueno, me voy. Tengo una reunión importante». «¿Con Julián?», pregunté suavemente. Ella se quedó inmóvil, solo por un segundo, pero fue suficiente. «No sé de quién hablas», respondió. «Claro que sí», dije. Ella se dio la vuelta lentamente, con la máscara perfectamente colocada. «Cuídate», susurró, y salió. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi no podía respirar. Marina sabía que yo sabía, y yo sabía que ahora ella representaba un peligro aún mayor, pero no estaba sola, no estaba indefensa. Tenía pruebas, tenía la verdad, y tenía una fuerza que no sabía que poseía. Ahora solo me quedaba una cosa, prepararme para enfrentarla. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría miedo de mi propia casa. No miedo de su estructura, ni de la soledad, sino de la sombra invisible que Marina había dejado atrás al cerrarse la puerta. Era una presencia pesada, pegajosa, como un olor que el aire no consigue disipar. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo que cada rincón guardaba un secreto que yo no había visto, o que había preferido ignorar durante años. Me detuve frente a la foto de mi esposo que colgaba en la pared, su sonrisa tranquila, sus ojos cálidos, su postura noble. ¿Qué habría pensado él si pudiera verme ahora, sosteniendo las pruebas de su pasado oscuro, enfrentando a la hija que nunca quiso reconocer y que, muy probablemente, causó su muerte? «Lo siento, amor», susurré, «pero ya no puedo proteger lo que tú intentaste ocultar. Ahora, todo debe salir a la luz». Me quedé en silencio unos segundos, y entonces escuché el sonido del motor de un auto. Era un ruido familiar, demasiado familiar. Mi hijo. Entró sin tocar el timbre, como siempre lo hacía. Cuando me vio en el pasillo, su expresión se tensó. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Mi cuerpo se tensó. Era ahora. El momento que había temido, aunque sabía que era inevitable. «Pasa», le dije suavemente. Se sentó en la mesa del comedor, justo donde la caja con los documentos había estado unas horas antes. Yo me coloqué frente a él. No sabía por dónde empezar. No sabía cuánto él ya sabía, o cuánto estaba a punto de perder. «Mamá», repitió, «Marina me dijo que te comportaste extraño ayer. ¿Qué está pasando?». La mención de su nombre me quemó por dentro. Tragué saliva. «Estuve buscando respuestas», respondí. «¿Respuestas a qué?». Respiré hondo. «A la muerte de tu padre». Mi hijo se echó hacia atrás, sorprendido. «¿A qué te refieres?». «Papá murió por un paro cardíaco». «Eso creíamos», dije. «Pero hay cosas que no encajan. Cosas que él intentó decirme antes de morir. Cosas que tú no sabes». Mi hijo frunció el ceño, confundido. «¿Qué cosas?». No había vuelta atrás. Tomé el diario azul, lo puse sobre la mesa y lo desligué hacia él. «Lee». Él abrió las primeras páginas, frunció el ceño, siguió leyendo. Pasó hojas, cada vez más rápido.
Su respiración se volvió irregular. Cuando llegó a las páginas con el nombre prohibido, su rostro se descompuso. «¿Qué es esto?», susurró, con la voz rota. «Es la verdad», dije. «La verdad que tu padre ocultó durante años». Él negó con la cabeza, temblando. «No, no puede ser. Esto tiene que ser un error». Tomé aire. «Tu padre tuvo una hija antes de casarse conmigo. Una hija que nunca conoció. Una hija que buscó venganza. Una hija que se casó contigo sin que él supiera cómo detenerlo». Mi hijo se cubrió la boca con las manos. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por su rostro. «Mamá, ¿me estás diciendo que...?» «Sí», respondí con la voz quebrada. «Marina es hija de tu padre. Marina es tu hermana». El grito que salió de su garganta fue tan profundo, tan animal, tan desgarrador, que sentí que las paredes temblaban. Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. «¡No! ¡No! ¡Eso es imposible!» «Ojalá lo fuera», susurré. Él empezó a caminar por la sala, respirando como si le faltara el aire. Golpeó la mesa. Lanzó un vaso contra la pared. Cayó de rodillas. «Marina», dijo con la voz rota. «Marina sabía esto. Ella lo sabía, mamá. Lo sabía». Cerré los ojos. Esa era la pieza que faltaba. «Sí», dije. «Ella lo sabía. Y utilizó esa información para manipular a tu padre. Lo chantajeó durante años. Lo amenazó. Lo acorraló. Mi hijo se quedó inmóvil. ¿Y por eso él murió?» No sabía cómo suavizarlo. No sabía si debía hacerlo. «Creo que tu padre iba a contármelo todo», dije. «Creo que por eso ella se asustó. Creo que por eso su dosis médica fue alterada. Creo que alguien se aseguró de que él no tuviera tiempo de hablar». Mi hijo levantó la vista, con los ojos llenos de rabia y dolor. «¿Ella mató a papá?» Respiré hondo. No tengo pruebas definitivas, pero sí tengo indicios claros de que su muerte no fue natural y de que ella estuvo involucrada. Él apretó los puños. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano. «Mamá, tenemos que ir a la policía». «No todavía», dije. «Primero, debemos asegurarnos de que no escape, de que no destruya las pruebas, de que no se defienda antes de tiempo. Debemos actuar con inteligencia». Él me miró, todavía temblando. «¿Qué quieres hacer?». Me acerqué a él. Tomé su mano. Lo miré a los ojos con toda la fuerza que tenía dentro. «Vamos a enfrentarla». En ese momento, escuchamos el ruido de un auto frenando frente a la casa. Ambos nos tensamos. Pasos apresurados. Un portazo. Y luego, la voz de Marina. «¡Ábrame la puerta!». Mi hijo se levantó de golpe. Yo también. El momento había llegado. Las máscaras iban a caer. Todas. Para siempre. Los golpes en la puerta resonaron como disparos. No eran toques tímidos. No eran llamados. Eran órdenes. «¡Ábranme ahora mismo!», gritó Marina desde afuera. Mi hijo y yo nos miramos en silencio. Nunca habíamos estado tan unidos, ni tan rotos. Él aún tenía lágrimas secas en el rostro y respiraba agitadamente. Su pecho subía y bajaba con rabia contenida. Yo sentía mi corazón latir como un tambor, no por miedo, sino por algo más peligroso: determinación. «¿Estás listo?», le pregunté en voz baja. Él tragó saliva. «No sé si estoy listo, pero no tengo opción». No, no la tenía. Ella tampoco. Caminé hacia la puerta con pasos lentos y calculados. No era la misma mujer de días atrás. No era la viuda desorientada ni la madre temerosa de causar daño. Era alguien que había visto demasiado, que había descubierto la verdad más insoportable y que ya no podía callar. Abrí la puerta. Marina estaba allí, descompuesta. Su maquillaje corrido, los ojos llenos de furia, el cabello despeinado como si hubiera manejado a toda velocidad. Al verme, apretó los labios en una línea tensa. «Tenemos que hablar. Ahora», escupió. «Pasa», respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Ella entró sin mirarme, empujándome con el hombro como si fuera dueña de la casa. Caminó al comedor y se quedó congelada al ver a mi hijo allí, con el diario de mi esposo sobre la mesa. El color se le fue del rostro. Literalmente, se volvió ceniza. «¿Qué es eso?», preguntó con voz baja, casi inaudible. Mi hijo levantó el diario con mano temblorosa. «Tu historia», respondió. «Tu verdadera historia.
Ella frunció el ceño, dio un paso atrás y se cruzó de brazos. No sé de qué hablas. Mi hijo golpeó la mesa con el diario. El sonido hizo eco en todo el comedor. Sí lo sabes, Marina. Sabes exactamente qué es. Ella apretó los labios, y lo supe. Estaba calculando, mintiendo en tiempo real, como siempre lo había hecho. Tus inventos ya me cansaron, dijo ella. Mi paciencia se acabó. Vine para poner orden y... ¿Te casaste conmigo?, interrumpió mi hijo, sabiendo que eras mi hermana. Ella abrió los ojos, pero no lo suficiente como para parecer sorprendida. Solo lo justo para simular indignación. ¿Qué estupidez estás diciendo? Mi hijo abrió el diario por la página donde mi esposo había escrito su confesión. Se la lanzó encima. ¡Lee! Ella miró el cuaderno como si fuera veneno. No lo abrió. No voy a caer en tus provocaciones, dijo. Esto es una manipulación de tu madre. Ella siempre quiso separarnos. Yo sonreí. Era la primera vez que sonreía desde la muerte de mi esposo. Una sonrisa fría, una sonrisa que ella notó. No soy yo quien te separa de mi hijo, dije despacio. Es tu sangre. Marina retrocedió medio paso. Esto no prueba nada. No, contesté. Pero esto sí. Fui hacia el aparador, saqué la carpeta verde, la puse frente a ella. Ella no la tocó. La golpeé con el dedo índice. Ábrela. No pienso. Ábrela, rugió mi hijo. Ella dio un respingo y con una lentitud casi teatral abrió la carpeta. Cuando vio las fotos, los recibos, el acta, los pagos, las cartas, las manos comenzaron a temblarle. Su máscara se resquebrajó. Luego se derrumbó completamente. No tenía elección, susurró temblorosa. ¿No entienden? ¿No elección?, pregunté con voz dura. ¿No elección para acostarte con mi hijo? ¿Para casarte con él? ¿Para manipular su vida durante años? ¿Para chantajear a su padre? ¿Para entrar en mi casa como si fuera tuya? ¿Para alterar sus medicinas? Mi hijo giró hacia mí bruscamente. ¿Alterar qué? Miré a Marina. Dilo tú. Ella apretó los dientes. Luego gritó. Él me debía la vida. Él arruinó la mía antes de que yo naciera. Mi hijo se quedó helado. Yo también. ¿Cómo dijiste?, pregunté. Marina respiró hondo, como alguien que está a punto de admitir lo imperdonable. Mi madre, dijo. Él la dejó embarazada y desapareció. Ella me crió sola, sin un centavo, enferma, rota. Cuando murió, me dejó una carta. En ella decía que mi padre era tu esposo, que él la abandonó, que nunca quiso saber de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de rabia, no de pena. Cuando encontré a tu esposo, lo confronté. ¿Y saben qué me dijo? Ella nos miró a ambos. Me dijo que lo sentía, como si eso borrara años de miseria. Yo temblé, mi hijo también, pero había algo que no encajaba. Mi esposo no era así, murmuré. ¿No?, rió ella con amargura. Pues lo fue conmigo, y cuando intenté acercarme, cuando solo quería hablar, él me rechazó. Me dio dinero como si yo fuera basura, como si fuera un error humano. Sus ojos ardían. Así que pensé que si él no me reconocía, entonces tendría que reconocerme a fuerza. Mi hijo tragó saliva. ¿Por eso te casaste conmigo? Ella lo miró directamente. Sí. Él se llevó las manos a la cara. Ella continuó. No planeaba enamorarme de ti, pero pasó. Fuiste lo único bueno que tuve en la vida. Pero cuando tu madre empezó a sospechar, cuando tu padre dejó de pagar, cuando quiso contarle todo a ella, su voz se quebró. Supe que tenía que hacer algo. ¿Qué le hiciste?, pregunté. Ella bajó la mirada, y la verdad salió. Nada que no fuera natural. Solo ayudé a que sus pastillas hicieran efecto más rápido. Mi hijo se quedó sin aire. Yo sentí un vacío en el estómago, un agujero negro de horror. «¡Lo mataste!», gritó mi hijo, avanzando hacia ella. Ella retrocedió con ambas manos levantadas. No, no quería matarlo. Solo quería que dejara de amenazarme, que dejara de destruir mi vida como destruyó la de mi madre. «Eres una asesina», rugió él. Ella lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Era miedo, miedo real. «Por favor, entiéndeme. Yo solo quería justicia». «Lo que tú quieres», dije, avanzando hacia ella.
es control. Lo que tú quieres es poder. Lo que tú quieres es destruir todo lo que tocas. Ella me miró con odio, y en ese instante supe que, si pudiera, me mataría también. Mi hijo dio un paso hacia ella, levantando la mano, pero yo me interpuse. No, no ensucies tus manos por alguien como ella. Él temblaba, ella lloraba. Y entonces dije, Marina, si creías que ibas a quedarte callada, si creías que ibas a escapar, si creías que ibas a seguir manipulando a mi hijo, estabas equivocada. Ella apretó los labios. ¿Qué vas a hacer?, susurró. Sonreí lentamente. Algo que tu padre debió haber hecho hace años. Contar la verdad. 10 minutos después, estábamos los tres en la sala. Yo había llamado a la policía. Ella no lo sabía. No se atreverían, susurró cuando vio mis intenciones. ¿No?, respondí. Ya perdiste tu poder sobre nosotros. Mi hijo tomó una decisión en ese instante. Una decisión que le cambió la vida para siempre. Marina, dijo con voz firme, si te vas ahora, si huyes, nunca serás libre. Esta verdad te seguirá. Y si te quedas, enfrentarás lo que hiciste, y quizás encuentres una forma de reparar algo. Ella lo miró, por primera vez sin mentiras, sin máscaras, solo como la mujer rota que siempre fue. ¿Me odias?, preguntó ella. Él respondió, no sé qué siento, pero sé que ya no puedo amarte. El sonido de esa frase la derrumbó más que cualquier acusación. Ella cayó de rodillas. Lo siento, susurró. Nunca quise hacerte daño a ti. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Marina se tensó. Llamaron a la policía, murmuró. Sí, dije. Elena, por favor, imploró ella mirándome. Tú también eres madre, tú sabes lo que es el miedo. Su súplica me atravesó, pero no me rompió. Me incliné hacia ella. Yo sé lo que es el miedo, sí. El miedo a perder a mi esposo, el miedo a perder a mi hijo, el miedo a no entender qué estaba ocurriendo, el miedo que tú sembraste en esta familia. Pero, ¿sabes qué más sé? Sé que el miedo no justifica el mal. Sé que el dolor no justifica la crueldad. Sé que tu historia no te da derecho a destruir la mía. Ella empezó a llorar de nuevo. Por favor. Lo siento, dije. Pero esto se acabó. La policía entró minutos después. 2 oficiales, una agente forense, un detective. Marina fue esposada. No opuso resistencia, no gritó, no luchó. Mientras la sacaban de mi casa, se detuvo frente a mi hijo. A pesar de todo, te amé, susurró. Él no respondió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, él cayó en mis brazos. Lloró como cuando era niño, como cuando tenía miedo, como cuando buscaba consuelo. Yo lo abracé con todo lo que tenía, sintiendo cómo sus lágrimas empapaban mi blusa. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?», sollozó. Lo sostuve fuerte. «Vamos a vivir», le dije. «¿Y si la gente se entera? ¿Y si nos juzgan? ¿Y si nadie lo entiende?». Lo tomé del rostro, obligándolo a mirarme. «Hijo, la verdad puede destruir, pero también puede liberar. Nosotros no somos culpables. Nosotros sobrevivimos a algo que nos habría matado si seguíamos callando». Él asintió, llorando. «No quiero perderte», dijo. «No me vas a perder», susurré. «Ya no». Nos abrazamos largo rato, en silencio. Por fin, la casa estaba en paz. Por fin, el peso insoportable de una mentira de décadas había desaparecido. Por fin, yo podía respirar. Esa noche, me senté en la habitación que compartí con mi esposo durante tantos años. Miré su foto. Sus ojos parecían distintos ahora, como si finalmente entendiera todo. «Hice lo mejor que pude», le dije en voz baja. «Ojalá lo hubieras hecho tú también». Una lágrima cayó por mi mejilla, pero ya no era una lágrima de sufrimiento. Era una lágrima de cierre. Me acosté, exhausta, pero en paz. La oscuridad ya no me daba miedo. El silencio ya no me oprimía. La verdad, incluso en su forma más cruel, me había devuelto algo que creía perdido: libertad. Y mientras cerraba los ojos, entendí que la venganza no siempre es violencia. A veces, la venganza es simplemente decir la verdad. A veces, la venganza es sobrevivir. A veces, la venganza es seguir viviendo cuando otros intentaron arrancarte todo. Hoy, finalmente, yo viví.
Hoy desperté con una calma que no sentía desde hace años. La casa, por primera vez, no parecía un lugar lleno de sombras, sino un refugio donde puedo volver a respirar. Mi hijo duerme en la habitación contigua. Sé que le tomará tiempo sanar, pero al menos ya no vive dentro de una mentira. Miré la fotografía de mi esposo y sentí algo extraño. No rabia, no tristeza, sino compasión. Todos fuimos víctimas de un pasado que él nunca se atrevió a enfrentar, pero yo sí tuve la fuerza para hacerlo. Ahora quiero hablarte a ti, que estuviste conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encantará leerte.